Isso. Tem a maneira de consertar a joia mágica pra Emily nunca ficar doente usando ela. Só tem que dar o pendrive pra si mesmo. Emily. Faça a escolha certa. Não é tarde demais. Está na hora de reescrever a história. Reescrever a história. Estamos a solo 3 días del estreno oficial del capítulo 1 de la quinta temporada de Miraculous Ladybug. Realmente este es un capítulo del que ya hemos hablado mucho, pero realmente promete lo que se puede intuir. Ya por ahora sabemos la premisa del capítulo, y hoy en este video hablaremos de todo lo que va a pasar en este capítulo en base al tráiler y los spoilers. Si quieres descubrir todo, quédate hasta el final de este video, pero antes vamos con la trivia de hoy. ¿En qué objeto se mete la Kuma de los Apodis? Dejen sus respuestas y sean bienvenidos a un nuevo video de Kitty Section. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Kitty Section! El primer capítulo es Evolución, el número 1 cronológicamente de la quinta temporada, y este capítulo se estrena el lunes 13 de junio por el canal brasileño Mundo Globo a las 7:30 hora Brasil. En este primer episodio tendremos a Gabriel evolucionado con un nuevo nombre de villano al igual que diseño. Después de lograr obtener la mayoría de los Miraculous, él se convirtió en Monarca, un ser más poderoso que sus versiones anteriores, y este es el diseño y la verdad no sé qué opinar, pues esperábamos que Monarca se viera más intimidante para esta nueva temporada, pero al parecer será todo lo contrario. La quinta temporada no tuvo un largo hiatus como lo fue con la temporada 4, por eso mismo Mundo Globo nos presentó el avance oficial del capítulo 1 Evolución, donde se le ve a Gabriel feliz por haber conseguido todos los Miraculous, incluso el de la evolución, es decir, el Miraculous del conejo, una joya que su uso puede resultar bastante catastrófico, y Gabriel lo sabe perfectamente. Asimismo, hace un viaje en el tiempo, intentando pelear con los Ladybug y Cat Noir del pasado, porque Monarca piensa que son más débiles, y también descubrir sus identidades de los héroes, pero su plan fracasa. Por esto mismo Natalie interviene y le entrega una USB, la cual contiene información de cómo reparar un Miraculous dañado. El plan es que Monarca haga un viaje al pasado donde Emily aún está viva y entregue ese USB al Gabriel del pasado. De esta manera Gabriel del pasado habría reparado el Miraculous del pavo real, y así la salud de Emily no se habría deteriorado, y por ende Emily no habría muerto. Esto suena un plan muy simple, pero a fondo es bastante peligroso, ya que podría alterar todo el universo. Todo el problema que llevó a Gabriel a tomar la decisión de aterrorizar a París es porque Emily murió. Su causa ahora es revivirla con los Miraculous de Ladybug y Cat Noir. Pero ¿qué pasaría si Emily no hubiera usado el Miraculous dañado? Pues Emily no habría muerto. Por ende Gabriel no se habría convertido en un villano que quiere recuperar a su esposa, ya que Emily estaría viva. Con esto mismo, si Gabriela Crest no es villano, la ciudad de París no tendría héroes para ser salvados porque no existiría una amenaza, y sin esto tampoco Marinette y Adrien habrían recibido sus Miraculous, por lo que no existiría Ladybug y Cat Noir. Básicamente todo lo que conocemos de Miraculous jamás habría pasado. Si Gabriel entrega este USB, solo sería cuestión de tiempo para que todo el universo se reescribiera. Este capítulo pinta para ser uno de los mejores, pues es la continuación directa del final de la cuarta temporada después de que Ladybug perdió todo. Por otra parte tenemos el regreso de nuestra querida Bunex. Bunex ya no apareció más desde el capítulo Cat Blanc, estuvo muy ausente durante toda la cuarta temporada y ahora está de regreso en este primer episodio para ayudar a Ladybug y Cat Noir. Sin embargo, su ayuda no parece ser tan importante, ya que después de un enfrentamiento dentro de la madriguera, Monarca con el poder de veneno la deja paralizada y fuera de combate, dejando solos a Ladybug y Cat Noir, y de alguna manera que desconozco, Cat Noir le quitó a Bunex el Miraculous del conejo, convirtiéndose así en Rabbit Noir. Por otra parte, no hay que olvidarnos de los Kwamis, quienes ahora conocen la identidad secreta de Monarca, además de que se encuentran muy aterrados del mal uso que planea darles Gabriela Crest. Y como lo hablamos en el video de ayer, los Kwamis cooperando para ayudar a Ladybug pueden decirle que Gabriela Crest es quien ha estado amenazando a París durante todo este tiempo. Sabemos que la lista de los episodios de la temporada 5 llevan el concepto de cada Miraculous, cada Kwami. Con esto suponemos que durante cada capítulo algún Miraculous junto a su Kwami será salvado. Si esto llega a ser verdad, el primer Miraculous y Kwami que van a rescatar es Fluff, el
el Miraculous del conejo. En una situación hipotética, si Fluff es recuperado, este Kwami podría decirle todo lo que ha descubierto a Ladybug, y seguramente tú pensarás que esto es imposible, ya que el Kwami tiene prohibido revelar la identidad de algún portador, así como ocurrió con Tiki en el capítulo de Dormilón, que le salió burbujas de su boca cuando casi dice quién es su portadora, y piensan que esto mismo pasará con Fluff, que no podrá decir quién es Monarca. Sin embargo, hay que recordar que Ladybug es la guardiana, por lo que ella debe saber todo lo que pasa a su alrededor, y los Kwamis no pueden guardar ningún secreto porque ella es la guardiana, pero ya tendremos que esperar. Otra teoría que se me ocurre es que Ladybug solo va a recuperar los Miraculous, pero no los Kwamis, ya que hace tiempo en una declaración se dijo que Marinette iba a ir en busca de Kwamis perdidos. Tal vez a esto se refiera. No sé, ¿tú qué opinas? Déjalo en los comentarios. Hace tiempo ya habíamos hecho un video teorizando de lo que podría pasar en este primer capítulo, y tuvimos toda la razón de que su primera opción fue el Miraculous del conejo. Además, en aquel video dijimos que en este primer episodio al final Mini Alex finalmente iba a recibir su Miraculous. Al ver que Ladybug cometió un terrible error al perder todos los Miraculous, Bunix no permitirá un error más y hará que el destino y la línea temporal siga su curso de la manera correcta, así dándole de una buena vez el Miraculous del conejo a la Mini Alex del presente. De esta manera el Miraculous del conejo ya estaría a salvo, lo que nos hace pensar en otra teoría del por qué en este primer episodio Ladybug no sabrá que Gabriel es Monarca, ya que si Mini Alex recibe el Miraculous del conejo, el Kwami debe estar con ella, y así este no podrá decirle a Ladybug quién es Monarca, pues ya que estará con Alex. Es una alternativa buena que puede justificarlo, pero realmente en este capítulo 1 no se va a descubrir todo, ya que para eso aún nos faltan otros 26 episodios más. En cuanto a Adrien y Marinette, Ladybug y Adrien, Cat Noir y Ladybug, su relación se vio muy afectada en el final de la temporada 4 de acuerdo a algunas declaraciones, pues Ladybug sabe y está consciente de que Félix, el primo de Adrien que se hizo pasar por él, la traicionó y le robó todos los Miraculous. Ladybug sabe que él es el responsable de su pérdida y ya no sabrá si también confiar en la lealtad de Adrien, pues cuando este le hable a Ladybug, ella va a estar con el terror de si realmente es Adrien o Félix otra vez engañándola. Ladybug ya no va a ser fácil de confiar en nadie, mucho menos en los Agress. Por otra parte tenemos a Ladybug y Cat Noir, la cual se reprime de haber fallado terriblemente al no haber confiado en Cat Noir como debía, y al final se dio cuenta de que él es la única persona a la que le puede ser leal. Cat Noir está siempre incondicionalmente para Ladybug sin importar lo que pase. Con esto suponemos que la relación entre Ladybug y Cat Noir se verá más reforzada, mientras que la de Ladybug, Marinette y Adrien se verá afectada y tormentada por las dudas. Ya no sabrá ni en quién confiar a pesar de tener todo el apoyo de Paris. Kiddies Evolución será el comienzo de la nueva temporada para el final del arco argumental de Gabriel Agreste, y aquí finalmente conoceremos qué dinámica va a desarrollar la quinta temporada. Ahora solo será Ladybug y Cat Noir contra Monarca, así como lo fue en la temporada 1, sin los demás héroes. Si te gustó el video no olvides darle like y por supuesto suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao chao.